has adelantado un paso. Y hablando de pentagramas y hablando de pentágonos, llegamos a la proporción áurea. ¿Quién, en vez de hacer la pregunta la voy a formular al revés? ¿Quién no ha oído hablar de la proporción áurea o del número áureo? 3. Bueno, pues lo voy a explicar para vosotros. Igualmente lo iba a explicar, pero lo voy a explicar más ampliamente. Vuestro cuerpo, mi cuerpo, nuestro cuerpo, está proporcionado en función de ese número, de esa proporción áurea, del número phi, que se llama. Phi. No os dediquéis a apuntar mucho, no os preocupéis, que luego esto lo vais a tener disponible y además luego ahí en los papeles tenéis el número phi y demás. Me interesa más que fluyáis con los conceptos, sí, que intentéis captarlo todo. Lo más importante es navegar a través de estas matemáticas y ser capaz de entender qué es lo que estoy viendo a mi alrededor. Pero no es necesario que la primera vez comprendáis todos los conceptos al 100% o que queráis aprenderlo todo de una vez. Nuestro cuerpo, y ahora vais a ver ejemplos, está proporcionado respecto a esta proporción áurea. Y sigue una lógica de una secuencia que se llama la secuencia Fibonacci. Y ahora voy a explicar primero cómo se crea la secuencia y después vamos a ver cómo funciona. Esta secuencia comienza por el número 1 y para obtener el siguiente número de la secuencia le sumamos el anterior. Anterior a 1, 0. 1 más 0, 1. Ahora estamos en el segundo 1. ¿Cómo tenemos el siguiente número? Cogemos el anterior. 1 más 1, 2. Estamos en 2. ¿Cómo tenemos el siguiente? 2 más 1, 3. Y sucesivamente. Es lo que se llama una secuencia exponencial. ¿Qué ocurre? Ocurre que si cogemos uno de los números de la secuencia y lo dividimos entre su anterior, cada vez obtenemos un número más aproximado a esta proporción áurea, a este número phi. Y este número phi es un número que comparte características con pi. Es un número generatriz. ¿Os acordáis lo que he dicho antes? Que está vinculado con el infinito, que tiene decimales no consecutivos, etc. Quedaros con ese concepto. Borremos del diccionario irracional, por favor. Fuera, irracionales. Generatrices, números generatrices. Perdona, una pregunta. Sí. ¿Por qué dices que se pliega en 12 si no existe el 12 en la secuencia? Te has adelantado, porque estás mirando los apuntes. No, porque es una pregunta que tengo... Sí, luego vamos a llegar, porque por aquí me preguntan, hay una diapositiva en los apuntes que dice que la secuencia Fibonacci se pliega sobre sí misma en la posición 12, etc. Eso lo vamos a ver luego. Pero no nos adelantemos. Eso tiene que ver con el concepto de cómo se construye la realidad a nivel tridimensional. Pero esto lo veremos, como os digo, un poquito más adelante. Ahora quiero que entremos en conceptos más sencillos y veréis que si seguimos el hilo lo vais a entender perfectamente. Tenemos un pentagrama aquí, ¿verdad? El pentagrama hemos dicho que se inscribe dentro de ¿qué? Dentro del pentágono, ¿verdad? Pues si nos fijamos en el pentagrama, es una figura, un dibujo que es resonante completamente con la proporción áurea. Si cogiéramos este lado de color rojo, esta longitud, la midiéramos y la dividiéramos entre la longitud de este lado de color verde, obtendríamos la proporción áurea, obtendríamos phi, ese número que hemos visto antes. Si cogemos el lado este verde y lo dividimos entre el lado azul, obtenemos phi de nuevo. Y sucesivamente. Es una figura resonante con la proporción áurea. Una resonancia armónica perfecta. Y os suena de las películas, ¿no? Cuando cogen y dicen, bueno, vamos a hacer un conjuro, ras, pentagrama en el suelo, se tumban, se sientan, se no sé qué, ¿verdad? Y eso no es magia, no es esoterismo, es ciencia. Es ciencia. Y es fundamental comprenderlo. Porque hasta que no comprendamos eso, no vamos a poder rescatar la ciencia de verdad. ¿Habéis oído hablar de la alquimia alguna vez? ¿Sí? ¿Qué habéis oído de la alquimia? ¿Qué es? Hermética, es decir, que tienes un conocimiento oculto. ¿Y qué más? Convertir plomo en oro. Convertir los metales en oro, convertir el plomo en oro, efectivamente, efectivamente. Pero pocos saben, o no muchos saben, que la alquimia
es la base de la química moderna. La química moderna es hija de la alquimia. Si no hubiera habido alquimia, no existiría hoy la química como la conocemos. Lo que ocurre es que en un momento histórico, convenientemente, se cogió una parte de la alquimia y se hizo con el resto. Y a esa parte se le llamó química. Y por ese tipo de cosas, de sucesos, de momentos de censura clamorosa, hemos perdido las raíces. Pero estamos en vías de recuperarlas, ¿eh? No os preocupéis. Astrología y astronomía. Efectivamente, esa es otra, otro corte y aparte. Y hoy vamos a hablar precisamente de los magos caldeos, de los científicos, de los matemáticos, que eran astrónomos y astrólogos, individido en la antigua Babilonia, miles de años antes de nuestra era. Y eran unas máquinas, ¿no? Como decíamos antes, como los matemáticos védicos, eran increíbles, tenían un conocimiento que hoy solo podemos empezar a vislumbrar. Y en el antiguo Egipto también. Y eso que ellos lo habían heredado, al igual que los babilonios. No era de su origen, de su procedencia. Ellos lo habían heredado. Pero no te vayas tan lejos, en el siglo XV los médicos humanistas estudiaban astronomía, estudiaban todo, o sea que todo este cambio en la medicina de todo ha sido bastante posterior. Por supuesto. Lo que pasa es que fijaros que en la ciencia moderna lo que se ha tendido es a partir las cosas. Cuanto más hemos avanzado, o retrocedido según se mire, más se han partido los temas, ¿verdad? Más hemos ido extendiendo partes y nos hemos ido especializando, o por decirlo de alguna manera, hemos ido poniéndonos las... ¿no? Como los caballitos, ¿no? Nos han puesto aquí, por decir los burritos, nos han ido poniendo aquí el bloqueo para que no podamos ver. Y esto es lo que ha ocurrido. Cuando en realidad somos seres holísticos. ¿Por qué? Porque estamos conectados con todo eso que hay ahí fuera. Y ahora llegaremos a un concepto, bueno, esto es la representación fractal del pentagrama, ¿eh? A un concepto que me gustaría que comprendáis bien. Bueno, esto es para ilustrar lo de que cómo van apareciendo esas unidades múltiples por ahí, ¿eh? Por lo del tema del número 11, pero luego tranquilos que veremos demostraciones matemáticas que explican perfectamente por qué aparece el número 11. Ya viene un concepto muy importante, que es el que os estaba casi avanzando hace un momento. Los que estuvisteis en la conferencia del otro día ya sabéis de qué va esto, pero los que no, vamos a ver. Quiero una respuesta, voy a hacer una pregunta. Quiero un sí o un no. Es un experimento. ¿Esta chica de aquí es bella? ¿Sí o no? Sí. Los que opinen que sí, levanten la mano. Vale, una mayoría aplastante. Una mayoría aplastante. Razones de por qué ha ocurrido esto. Ideas. Es proporcional. Armonía, proporcional. Efectivamente, equilibrio, exacto. De una cara proporcionada, armónica, equilibrada. Es más, está proporcionada respecto a ese número, a la proporción áurea. Si cogemos la longitud de lo que es el mentón y la dividimos entre la longitud de la barbilla, obtenemos phi. Si dividimos otra vez esta longitud A entre la longitud del ojo, obtenemos phi de nuevo. Y podríamos ir midiendo su cara en distintos lugares y veríamos que esa proporción áurea se va replicando. ¿Y esto qué significa? ¿Qué quiere decir? Nos atrae lo armonioso, tenemos el concepto de bello dentro nuestro. Que ya lo sabemos sin saberlo. Vale, nos acercamos. En realidad lo sabemos, lo conocemos, porque estamos tomando decisiones cada día en función de eso, todos los días. Es nuestro inconsciente el que conoce esta proporción áurea, estas matemáticas. Las conoce, las matemáticas áureas que hoy habéis venido a aprender hoy aquí, las conocéis, las sabéis. Yo no os voy a contar nada que no sepáis. El problema es que lo sabe vuestro inconsciente. ¿Ok? Lo que hoy vais a aprender es a dialogar de forma más fluida con vuestro inconsciente, desde un punto de vista matemático. ¿Eh? Cuando venís a Asana, que es uno de los templos de la biodescodificación, lo que aprendéis
lo que aprendéis es a conversar con vuestro inconsciente, a entender el por qué os está diciendo que algo no funciona, ¿verdad? Y a resolverlo. Pues con las matemáticas ocurre lo mismo, es lo mismo. Todo parte del inconsciente, porque ese inconsciente está siempre, siempre conectado con el uno. Todos estamos conectados. Nunca hemos dejado de estar conectados. Nunca. Nunca. Y es por eso que vamos a volver a conectarnos con todo eso. Este es un ejemplo fantástico. Este señor, Jason Paget, era un señor, efectivamente, que tuvo... No es un accidente exactamente. Era un señor, bueno, es un señor que trabaja todavía. Trabaja en una tienda de muebles en Estados Unidos. Y era un señor que solo se interesaba por ir al gimnasio, tomar los esteroides, salir el fin de semana, tener musculitos, dedicarse a ligar, emborracharse y nada, no mucho más. Esto contado por él mismo. Y una noche, después de una juerga de esas tremendas, este señor sale del pub donde estaba y se va para casa. Lo cogen un grupo de chavales y le pegan una paliza tremenda. Tremenda, de tal manera que le golpearon de forma muy repetida la cabeza. Le produce una conmoción cerebral. Pues muy bien, este señor tiene una lesión en el sistema nervioso, pero en vez de quedar limitado, ocurre lo contrario. Se le desbloquean áreas del cerebro que le permiten comunicarse de forma directa con ese inconsciente. Concretamente, interpretarlo desde un punto de vista matemático. Y este señor, todo a su alrededor lo ve de esta forma. Estos son dibujos hechos por él. Él percibe la realidad desde un punto de vista matemático, geométrico. Ve el teorema de Pitágoras por todas partes, ve ángulos, ve números, ve relaciones, ve conexiones sutiles, esas hebras de energía que nos conectan a todos, esas melodías. Él las percibe. Él las percibe. Y todos deberíamos ser capaces de hacerlo. De hecho, todos somos capaces de hacerlo. Lo que pasa es que hemos sido condicionados de forma tan drástica que nos cuesta llegar a ello. Pero tranquilos que llegaremos. Tranquilos. Y ahora, aquí tenemos otro experimento. Os voy a hacer una pregunta, a ver qué opináis. ¿Cuál de los dos botes es el más grande? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Parece más, el de la izquierda más ancho parece. El de la derecha. ¿Cuántos de la derecha? ¿Y el de la izquierda? Vale. Mayoría abrumadora el de la derecha. A mí, personalmente, me pareció el de la derecha. A Pepón también, que estaba el otro día. Sí. Ahora veréis, porque el de la derecha parece... No son los colores cálidos, no. No son los colores cálidos, no. Hay una espiral áurea ahí, insertada. Y vuestro cerebro sabe que está esa proporción ahí metida, lo sabe.